Bien, el título de mi contribución al seminario de doctorado Imágenes de un mundo en descomposición del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense es Inmundicia, Narración, Profecía, la mirada benjaminiana sobre la obra de Kafka. Como indica el subtítulo, evidentemente el objeto de mi contribución va a ser justamente la interpretación que Benjamin hace de la obra kafkiana, la cual se condensa ante todo en dos trabajos. En primer lugar, el discurso radiofónico, titulado Franz Kafka, Construyendo la muralla china, y pronunciado por el pensador berlinés el 3 de julio de 1931 a través de la radio de Frankfurt, con ocasión de la publicación ese mismo año y al cuidado de Max Brod, a la postre biógrafo de Kafka, y Hans Joachim Schweppes, de una parte del Nachlass, el legado kafkiano. Y en segundo lugar, un ensayo titulado también Franz Kafka, redactado por Benjamin con ocasión del 10º aniversario de la muerte del extraordinario literato bohemio y que fue publicado de forma parcial por la revista Jüdische Rundschau en 1934, con la mediación de Gershom Scholem. El estudioso de la Cábala, Scholem, tenía especial interés en la figura de Kafka, así como en la interpretación que Benjamin hacía de él. Y por otro lado, trató de este modo de ayudar a su amigo, que en aquellos tiempos efectivamente soportaba ya desde el comienzo del exilio una situación vital especialmente comprometida también desde un punto de vista económico. No en vano trató de conseguir un acuerdo editorial entre Benjamin y la editorial Schocken para la publicación de un libro sobre el autor del proceso, que sin embargo nunca llegó a concretarse, como tampoco se concretó a finales de la década de los años 30 el traslado de Benjamin a Palestina para escribir esa obra que, por cierto, habría de ser enteramente independiente del Instituto de Investigación Social. Menciono esto porque, en efecto, será de interés para lo que sigue la relación, ¿no?, entre el trabajo, la dedicación de Benjamin a la interpretación de Kafka y su relación, por otro lado, con el Instituto de Investigación Social. En realidad, el segundo trabajo de Benjamin sobre Kafka, el ensayo, por lo tanto, no deja de ser una reelaboración del primero, de ese discurso radiofónico. Una reelaboración que, por cierto, pues, dio lugar a un interesante intercambio epistolar entre Benjamin y Scholem a lo largo de ese verano de 1934, que sin duda debe complementarse, por otro lado, con el intercambio epistolar suscitado a su vez entre ambos por la publicación de la biografía de Kafka, a cargo, como mencionaba antes, de Brod, en la primavera de 1938. El hecho de que el ensayo del 34 no deje de ser una reelaboración de la intervención radiofónica del 31 explica que en especial la tercera y la cuarta parte del texto del 34 retome ya algunos motivos presentes en el trabajo del 31. Junto a las reflexiones benjaminianas, explícitamente referidas a la obra de Kafka, cuyas primeras anotaciones se remontan a 1928, y el ya mencionado, los ya mencionados intercambios epistolares con Scholem a este respecto, ha de tomarse en cuenta el ensayo de Benjamin titulado El narrador, de 1936, porque aunque el encargo consistía en un artículo sobre el escritor ruso Nikolai Leskov, en él Kafka ni siquiera aparece mencionado, pero en 1931 Benjamin había hecho explícito que el autor bohemio debía ser interpretado como narrador y, por tanto, su obra debía ser diferenciada de la novela. Precisamente a esta diferencia entre narración y novela están en gran medida dedicadas las consideraciones sobre la obra de Nikolai Leskov del 36. Hay otras menciones al autor bohemio, a Kafka, por parte de Benjamin. Por ejemplo, en el texto sobre Robert Balza de 1921, en el que, no obstante, tan solo menciona la especial predilección que Kafka sintió por este escritor suizo, a lo cual se alude de nuevo, por cierto, en el discurso radiofónico del 31, tal como ocurre en el caso de un breve fragmento sobre Johann Peter Hebel, publicado en Praga
en 1933, o en La pequeña historia de la fotografía, también publicada en 1931, donde Benjamin se refiere precisamente a una fotografía del pequeño Kafka, con una edad, dice, de más o menos 6 años, que, añade, en su tristeza infinita, arrojaba una mirada desolada al mundo. A esta instantánea volverá a referirse Benjamin en el segundo apartado del ensayo del 34, apartado que precisamente se titula Una fotografía infantil. Establecidos de este modo los textos de Benjamin y también de Scholem, ¿no? Las cartas que habrán de ocuparnos, no está de más, antes de abordar el contenido de estos textos, detenerse en la genealogía de la interpretación benjaminiana de Kafka, porque efectivamente no deja de ser interesante para lo que trataré a continuación. La más reciente biografía de Benjamin, titulada Una vida crítica, que ha sido publicada en castellano muy recientemente, informa de que hay indicios de que Benjamin había leído a Kafka en 1915. Un año después, por cierto, parece ser que perdió la ocasión de encontrarse con él personalmente. Si bien el interés activo de Benjamin por Kafka, por este literato bohemio, de habla alemana, por supuesto, dataría más bien de 1925. Para entonces, Benjamin ya había leído, a saber, en 1924, Historia y conciencia de clase, de Georg Lukács, obra que, al decir de Scholem, le alejaría de sus convicciones anarquistas previas y le introduciría en la tradición marxista, mientras todavía se ocupaba de la elaboración de su fallido, como se sabe, escrito de habilitación sobre el origen del Trauerspiel alemán. Aunque de forma incipiente, desde luego a partir de entonces, Benjamin se habría visto envuelto, según la reconstrucción scholemiana de su amistad con él, en una dualidad, dice Scholem, también un conflicto entre sus modos metafísicos de pensar y los marxistas. Es una cita de Historia de una amistad de Scholem. Dicha dualidad, como es sabido, habría de acompañar a Benjamin hasta la redacción de su escrito publicado póstumamente sobre el concepto de historia. En cuanto a lo que nos ocupa de manera más inmediata, Scholem localiza el primer testimonio de los efectos que el proceso de Kafka ejerció en Benjamin en una breve nota adjunta a una carta de noviembre de 1927 titulada Idea de un misterio, que comienza así, lo cito. Se trata, escribe Benjamin, de representar la historia como un proceso en el que el hombre, al tiempo que actúa como portavoz de la naturaleza muda, se lamenta de la creación y de la ausencia del Mesías prometido. Fin de la cita. La propia carta terminaba con el siguiente postscriptum, ¿no? En la cabecera de mi cama tengo a Kafka, le dice Benjamin a Scholem, tengo a Kafka como ángel de la guarda. Estoy leyendo el proceso. Benjamin, por tanto, interpretó en un primer momento la obra de Kafka como un lamento por el mundo y por la ausencia de redención, acaso ya prefigurado este lamento por la mirada del niño en la fotografía a la que me refería antes. He querido destacar la aproximada coincidencia temporal de las lecturas de Historia y conciencia de clase y de los relatos de Kafka por parte de Benjamin, porque en efecto Scholem destacará el hecho de que ya en el exilio, cuando en la práctica Benjamin dependía económicamente de los trabajos que le proporcionaban Pollock y Horkheimer para el Instituto de Investigación Social, Benjamin decidiera retomar sus reflexiones sobre Kafka, las cuales no tendrían interés alguno, desde luego no de forma inmediata, desde el punto de vista de la teoría crítica. En el momento de escribir el ensayo de 1934 sobre Kafka, Benjamin se encontraba de hecho entre dos interpretaciones por completo contrarias de la obra del autor del proceso. Por un lado, la de Bertolt Brecht, a quien Benjamin visitaba en aquellas fechas, y la del propio Scholem, a la que se refería así en mayo de 1934, en una carta. Lo cito. Tus opiniones sobre Kafka, procedentes de los planteamientos judíos,
me serían de mucha importancia en esta empresa, por no decir casi indispensables. Fin de la cita. La dualidad o el conflicto, por tanto, entre metafísica y marxismo era en realidad la dualidad o el conflicto entre judaísmo y marxismo. Al mismo tiempo que Benjamin reelaboraba, o mejor dicho, desarrollaba la interpretación que había dado de Kafka en el 31 y solicitaba de Scholem su punto de vista judío sobre el literato, concluía, y así se lo hacía saber al propio Scholem en la misma carta, concluía el autor como productor. Texto que no consideraba superfluo y cuyo futuro envío anunciaba a Scholem, al destinatario de su carta. Este envío, sin embargo, nunca se produjo, según Scholem, no precisamente por casualidad, hasta el punto de que algunos años después, a propósito de una discusión sobre el marxismo, Benjamin le habría dicho que era mejor no dárselo a leer. Es decir, se entiende claramente que el autor como productor era demasiado marxista para Scholem. En su biografía de Walter Benjamin, Welt Vitae, sin embargo, sostiene, y le cito, que en ninguna otra obra Benjamin se acercó a una síntesis del pensamiento materialista y del pensamiento mesiánico como en el ensayo de 1934 sobre Kafka. Un pasaje de la larga carta que Benjamin envió a Scholem el 12 de junio de 1938 confirmaría esta interpretación de Vitae, al menos hasta cierto punto, pues decía lo siguiente a su amigo. Cito. La obra de Kafka es una elipse cuyos focos, muy alejados entre sí, están determinados, por un lado, por la experiencia mística, que es sobre todo la experiencia de la tradición, y por otro, por la experiencia del hombre moderno en la gran ciudad. Cuando hablo de la experiencia del hombre moderno en la gran ciudad, abarco en ella diversos conceptos. Hablo, por un lado, del ciudadano del Estado moderno, que se sabe abandonado a un aparato burocrático inabarcable, cuya función está dirigida por instancias que son desconocidas incluso para los propios órganos ejecutivos, por no hablar de los que a ellas se someten. Fin de la cita. En la intervención radiofónica sobre Kafka del verano del 31 apenas hay rastro del componente político. No lo llamaría materialista en la medida en que este término se relacionaría en exclusiva con Marx, como ocurre en el caso de Sobre el concepto de historia. Este componente político, como digo, centrado en la burocracia del Estado moderno, al que Benjamin, como veíamos, se refería en las líneas que acabo de citar. Desde luego no lo hay de manera explícita, aunque por otro lado no es otro el sentido de la leyenda con la que Benjamin comienza su locución, procedente del texto que le dio título, Beim Bau der chinesischen Mauer, es decir, en la construcción o construyendo la muralla china. Kafka narra esta leyenda del siguiente modo. La voy a reproducir por extensos. Es larga, pero muy interesante. El emperador, escribe Kafka, según cuenta la leyenda, te ha enviado a ti, al mísero súbdito, sombra minúscula refugiada en los últimos confines del sol imperial, precisamente a ti te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Ha hecho que el mensajero se arrodille ante él y le ha susurrado el mensaje. Tanto le iba en ello que ordenó que se lo repitiera al oído palabra por palabra. Ha asentido con la cabeza para confirmar la corrección del mensaje. Y ante todo el público que ha acudido para presenciar su muerte, ante todos esos espectadores ha despachado al mensajero. Este se ha puesto de camino de inmediato. Un hombre fuerte, incansable, un nadador sin igual, estirando primero un brazo y luego el otro, se abre paso entre la multitud. Si encuentra resistencia, se señala el pecho, donde luce el signo del sol. También sabe retroceder ligeramente como ningún otro. Pero la multitud es tan grande y las estancias no conocen fin. Si se abriera ante él un campo abierto, ¿cómo volaría? Pronto oirías los soberbios golpes de su puño en la puerta. Pero en vez de eso, cuán inútilmente se esfuerza,
aún intenta atravesar las estancias internas del palacio. Nunca podrá llegar a atravesarlas. Y si lo lograse, tampoco habría ganado nada, pues tendría que abrirse paso por los patios y después de los patios el segundo palacio que abarca el primero, y otra vez escaleras y patios, así durante milenios. Y si finalmente cayese ante la puerta exterior, algo que jamás, jamás puede ocurrir, ante él se extendería la capital del imperio, el centro del mundo, cubierto hasta los bordes de basura. Nadie puede abrirse paso a través de ella, y menos aún con el mensaje de un muerto a un ser insignificante. Pero tú te sientas en la ventana y sueñas con el mensaje cuando llega la noche. Hasta aquí esta larga cita. Después de reproducir esta leyenda kafkiana, Benjamin se apresura a personificar su sentido, al afirmar que, dice, la persona a la que se dirigen estas palabras es el propio Kafka. Kafka sería ese que se sienta en la ventana y sueña con el mensaje cada noche. De hecho, el objeto de la propia intervención de Benjamin en la radio no es otro que desvelar lo que Kafka ocultó sistemáticamente en sus escritos, a saber, su propia identidad. Es evidente, escribe Benjamin, que Kafka se encuentra en el centro de sus novelas, mas lo que en ellas sucede quita, por cierto, toda importancia a su protagonista, porque nos lo hurta al esconderlo en el centro de lo banal. Benjamin expone a continuación contra el amigo y biógrafo del genio bohemio Max Brod su interpretación, que bien podríamos llamar rabínica, de Kafka. Una interpretación de notable influencia scholemiana. No hay que olvidar que la experiencia mística de la que hablaba Benjamin como de uno de los focos de la elipse de la obra kafkiana no era otra que la experiencia de la tradición, es decir, de acuerdo con el significado del término hebreo, la experiencia de la cábala. Se debe recordar también que esta era la lectura que Scholem hacía del proceso, como él mismo recuerda en Historia de una amistad que señalaba en los años 30 a sus alumnos. Para comprender la cábala en nuestros días, decía Scholem, se debía previamente leer los escritos de Franz Kafka y en particular el proceso. Fin de esta cita. Sin embargo, dejando por un momento a un lado la lectura que Benjamin lleva a cabo de este fragmento en clave agádica, a la que me referiré después, el contenido de la leyenda es de carácter decididamente político, es decir, describe la naturaleza de una relación hipermediada burocráticamente entre dominadores y dominados. El relato kafkiano, antes reproducido, da cuenta de la desproporción y, por tanto, de la falta de verdadera relación existente en el imperio, que funge aquí como metáfora de ese Estado moderno, entre la cúspide del sistema de dominación, propio emperador en este caso, y los súbditos, metáfora ahora del ciudadano del Estado moderno, que convierte al imperio o Estado, contra todas las apariencias, en una de las instituciones más imprecisas. Dicha imprecisión, consecuencia de la hipermediación, se cifra en que el Estado transmite un mensaje, el contenido del cual, por cierto, desconocemos, cuya ulterior transmisión al ciudadano resulta imposible para el funcionario. Benjamin volverá sobre este tema en la reelaboración de su reflexión sobre Kafka, publicada en el 34, con referencia añadida ya a otras obras mayores del literato de Kafka. Lo hace precisamente para referirse a la doctrina a la que la leyenda en cuestión, como parábola, se referiría del mismo modo que la Agadá, la parte narrativa del Talmud, se refiere a la Halajá, su parte, en este caso, doctrinal o normativa. Así, en el segundo capítulo del ensayo, del 34, como digo, leemos lo siguiente. Cito. Poseemos, por cierto, la doctrina que acompaña en las parábolas de Kafka y que es explicada en los gestos de K y en los ademanes de sus animales. Ella sin duda no está presente. A lo sumo podríamos decir que esto o aquello alude a ella. Tal vez Kafka habría dicho, esto y aquello la conservan como una reliquia, pero nosotros podemos aún decir, esto y aquello la preparan como sus precursores.
En todo caso, se trata de la cuestión de la organización de la vida y el trabajo en lo que es la comunidad humana. El interés de Kafka por esta cuestión aumentaba a medida que le era más difícil comprenderla. Y la organización está presente ante sus ojos no solo en las vastas jerarquías de funcionarios del proceso y el castillo, sino más claramente todavía en los proyectos de construcción más difíciles e incomprensibles, cuyo modelo venerable trata Kafka en Construyendo la muralla china. Fin de la cita. El mundo en descomposición, la decadencia de la humanidad de la que quiso dar testimonio Kafka, para quien los seres humanos no eran más que pensamientos nihilistas, ideas de suicidio que se elevan de la cabeza de Dios, la veía objetivada el autor de En la colonia penitenciaria precisamente en la hiperburocratización de la existencia colectiva. Como ha mostrado Enzo Traverso en su libro La historia desgarrada, es Max Weber quien se oculta detrás de todo esto. No en el sentido de una afiliación directa, quizá, pero desde luego sí en términos de, cito a Traverso, una misma Stimmung, una sensibilidad cultural común. Fin de esta cita. En efecto, Kafka se había doctorado en Derecho de la mano de Alfred Weber, hermano del autor de Economía y Sociedad, gracias a cuyas enseñanzas, afirma Traverso, se familiarizó con la visión weberiana de la burocracia, que pudo verificar concretamente en su actividad profesional como empleado de una gran compañía de seguros, visión weberiana tan presente también en Der Beamte, el artículo de Alfred Weber. Es la experiencia de la burocracia y del padre, si es que no es el caso de hecho que el mundo de los funcionarios y el mundo de los padres son el mismo mundo. Para Kafka es la experiencia de la burocracia, como digo, la fuente de la que se nutren las narraciones kafkianas. Por su parte, Benjamin conocía también las tesis de Weber, tanto de manera directa, como pone de manifiesto el fragmento sobre el capitalismo como religión, como indirecta. Las huellas de la influencia weberiana eran todavía muy visibles en Historia y Conciencia de clase, verdadera puerta de entrada de Benjamin al marxismo, como he mencionado al comienzo. Al menos según lo entiende Scholem. Si la burocratización de la vida colectiva es la inmundicia, la sociedad y depravación de la que se ve rodeada la humanidad en su decadencia, y a la vez la doctrina de la Europa comentada en sus relaciones por Kafka, que describe en ellas con toda minuciosidad, hasta desfigurarla, su propia experiencia de la falta de mundo, de la extrañeza y alienación en el Estado moderno, al mismo tiempo que como un rabino con la halajá convierte aquella doctrina, es decir, la propia burocratización, en interminable objeto de interpretación, entonces, afirma Benjamin, Kafka habría podido definir la organización como destino, Schicksal. También Weber, en su genealogía de la modernidad, se había referido a esta burocratización, el efecto de la racionalización de la dominación, como destino de Occidente. Me atrevería a sostener que aquí Benjamin emplea el término Schicksal en un sentido próximo al ya empleado por él en 1921 en su ensayo tan célebre y del que, por cierto, se cumple en este 2021 su centenario, hacia la crítica de la violencia, su Kritik der Gewalt. Del mismo modo que Benjamin en su ensayo sobre la violencia termina por adoptar una perspectiva filosófico-histórica, como la que le ocupará al final de su vida, también Kafka, nos dice en 1934, está pensando en edades del mundo. Se refiere a un arcano que desde su naturaleza abscóndita ha desplegado su poder y continúa haciéndolo ahora en las más bajas y depravadas de sus figuras. Benjamin lo ejemplifica mediante la siguiente interpretación del proceso. Vuelvo a citarlo. La jurisdicción, cuyo procedimiento se vuelve contra K, nos hace retroceder de pronto más allá de la ley de las 12 tablas, a un concreto pasado sobre el cual una de las victorias más audaces fue el derecho escrito. Ciertamente, aquí está el derecho escrito ya en las leyes, pero permanece ahí oculto
y basándose en ellas, ejerce el pasado más remoto su poder de forma ilimitada. Más adelante leemos. Los motivos que aparecen en sus historias y novelas son los únicos que nos informan sobre las fuerzas antiquísimas. El alemán dice vorweltlichen Gewalten, es decir, propiamente habría que traducir esto como violencias antemundanas. Insisto en esto porque en este texto del 34 Benjamin cita hasta 2 veces la estrella de la redención. Y efectivamente en la estrella de la redención, en su estructura, en 3 libros, ¿no? Lo que tenemos es, en primer lugar, die Vorwelt, el antemundo. En segundo lugar, die Welt, el mundo. Y en tercer lugar, ese Überwelt o ese supramundo eterno. Aquí lo que dice el texto de Benjamin, insisto, es die vorweltlichen Gewalten, es decir, las violencias antemundanas que invaden la creación kafkiana. Fuerzas a las cuales igualmente podríamos considerar de nuestro tiempo. ¿Quién podría decir bajo qué nombre se presentaron a Kafka? Lo único seguro es lo siguiente: Kafka nunca se orientó por ellas. No las conoció, solo vio aparecer en el espejo que el pasado, y aquí de nuevo la traducción creo que debería decir el antemundo, die Vorwelt. Solo vio aparecer en el espejo que este Vorwelt, el pasado, ponía ante sus ojos en forma de culpa al futuro en forma de juicio. Sobre cómo se piense este juicio, no es el juicio final, el juez no se convierte en acusado, el mismo procedimiento no es la pena. Sobre cómo se piense este juicio, Kafka no nos ha dado ninguna respuesta. ¿Esperaba algo de él o su intención era más bien demorarlo? En todas las historias que conservamos de Kafka, la épica recupera el significado que tiene puesta en boca de Sherezade. Postergar aquello que ha de llegar. Das Kommende, término tan importante también en la estrella de la redención, hinaus zu schieben. Postergar aquello que ha de llegar. Postergar lo que está viniendo. Das Kommende. El aplazamiento es en el proceso, termina así esta cita, el aplazamiento es en el proceso la esperanza que abriga al acusado, pero ello si el procedimiento no se volviera poco a poco sentencia. Fin de la cita. El primero de los 2 fragmentos que acabo de citar remite, a mi entender, al origen mítico del derecho, que en el ensayo de 1921 sobre la violencia aparece ejemplificado con la leyenda de Níobe. Un pasado mítico que, oculto tras la sanción histórica de la violencia por medio del derecho escrito, permanece como un fondo efectivamente oculto, misterioso, que hace del orden jurídico y sus procedimientos algo en último término incomprensible y esencialmente extraño. Tales son las potencias, die Gewalten, las violencias más antiguas que el mundo, de las que se nos habla en el segundo pasaje. Una culpa antediluviana, podríamos decir antemundana, vorweltlich, que espera aún ser juzgado en el futuro. Un pecado hereditario al que corresponde un proceso incesante, immerwährend, como el propio Vorwelt de la estrella de la redención de Rosenzweig, a la que, como decía antes, Benjamin se refiere en 2 ocasiones en su ensayo sobre Kafka. Incesante, immerwährend, y sin embargo todavía pendiente de ejecución. Es aquello que, como el Mesías, ha de llegar, está viniendo, de hecho, das Kommende, pero que a diferencia del Mesías de Rosenzweig no se anticipa, sino que se posterga. La postergación es la única esperanza hasta que se advierte que el propio proceso es ya la sentencia. El destino opera desde el comienzo, desde el pasado más remoto, desde la transgresión de leyes y normas todavía no escritas como culpa sin remisión. Su operatividad en el derecho escrito no deja de ser la demostración de que la desmitificación, aparejada a la racionalización y la burocratización de aquella culpa, es solo aparente.
Ante esta situación, para Kafka no cabe más que la desesperanza. No es posible más que permanecer ante la ley, sin conocerla. Dicha permanencia es el procedimiento al que los seres humanos han sido sentenciados. A saber, en la colonia penitenciaria, que es el mundo. No hay escapatoria posible en el mundo de Kafka, salvo, esta es la tesis defendida por Benjamin en la parte final de su ensayo, la escritura en que se transforma la vida dedicada al estudio, consagrada a eso que, cito de nuevo a Benjamin, denomina Malebranche oración natural del alma, la atención. Esta atención es la forma suprema de la ascesis, lo que más nos aproxima a la posibilidad de la redención, es decir, a la justicia desde la que es posible ejercer la crítica del mito o la crítica del derecho, es decir, de la violencia. De hecho, hablamos, concluye Benjamin, en el caso de Kafka, del estudio del derecho. Cito: ese derecho que ya no se ejerce y solo se estudia es la puerta de acceso a la justicia. La puerta de la justicia es el estudio. Y sin embargo, Kafka no se arriesga nunca a ensalzar con dicho estudio las promesas que la tradición conecta con el estudio de la Torá. Fin de la cita. No es de extrañar la desazón que Scholem pareció sentir al leer el texto de su amigo Benjamin sobre Kafka y comprobar la exclusión de la teología, a pesar de todo, en el punto decisivo del mundo kafkiano, es decir, la ley. Scholem tenía claro que el mundo de Kafka es el mundo de la revelación, aun en la perspectiva, estoy citando, en la que se dirige de nuevo a su propia nada. La clave del mundo de Kafka en la interpretación de Scholem no son las fuerzas premundanas o antemundanas a las que se refiere Benjamin, sino la posibilidad de revelación propia teología rectamente entendida. Ya en 1931, Scholem había prevenido a Benjamin contra una lectura de Kafka que no lo situara en la historia de la literatura judía, sino en la alemana, que no ubicara en el centro del universo kafkiano la ley en su sentido judío, que no viese que el juicio de Dios es el único tema de la producción literaria de Kafka. Frente a esto, Scholem había encontrado la obstinada insistencia por parte de Benjamin en contemplar la ley solo desde su lado más profano. En su respuesta, el amigo no dudó en defenderse. Dice: mi trabajo tiene una amplia, si bien velada, parte teológica. La gramática del texto, como, aunque sé que esto es discutible, como en general la gramática del pensamiento benjaminiano, es una gramática metafísica o teológica. O, como lo expresó en un célebre momento de la obra de los pasajes, momento por otra parte muy interpretado y desde luego en direcciones diversas, su pensamiento, lo cito, se relaciona con la teología como el papel secante con la tinta. Está empapado en ella, pero si pasara al papel secante no quedaría nada de lo escrito. Al parecer, Scholem no fue capaz de ver la invisible tinta teológica con la que está escrito el Kafka de Benjamin. O en todo caso no le debió bastar, no le debió parecer suficiente la caracterización benjaminiana de la literatura de Kafka como profética y, como ya he mencionado, agádica. Ni siquiera con el decidido tono mesiánico escatológico adoptado por Benjamin en el segundo de los pasajes sobre la justicia al que antes me he referido, por no mencionar la descripción que de la propia tarea mesiánica encontramos en el ensayo benjaminiano sobre Kafka, cuando a propósito de la desfiguración, más que descomposición, del mundo kafkiano, Benjamin cita al propio Scholem, como éste reconoció de inmediato, y afirma que el jorobado hombrecillo que habita la vida como desfigurada desaparecerá solo en el tiempo en que llegue el Mesías, sobre el cual ha dicho un gran rabino que no cambiará el mundo con violencia, sino que apenas lo retocará. Esto último, evidentemente, es una cita tomada del ensayo del 34 y, bueno, efectivamente ese gran rabino que ha dicho que el Mesías no cambiará el mundo con violencia, sino que apenas lo retocará, ese gran rabino
es precisamente Scholem. En todo caso, esta esperanza no existe en la interpretación benjaminiana de Kafka, quien, ante la incompletitud de un mundo desprovisto del acabamiento de la redención, en el que solo cabe vivir, al igual que K en el pueblo de la montaña del castillo, como un extraño, solo cabe esconderse, retirarse del mundo, evitar su depravación, que es su inmundicia, del mismo modo que Kafka se esconde en sus narraciones. Esconderse, cito a Benjamin de nuevo, le parece al escritor lo único adecuado para los miembros de su generación y de su entorno que se encuentran aislados sin conocer la ley. Fin de la cita. 2 décadas después de las últimas conversaciones epistolares sobre Kafka entre Benjamin y Scholem, este habría de referirse a los textos del autor bohemio como salidos de una cábala herética, es decir, como la máxima expresión de la frontera entre la religión y el nihilismo. Y concluía, sus escritos, que ofrecen la secularización del sentimiento cabalista del mundo, desconocido para el propio Kafka, poseen para algunos lectores actuales algo del esplendor estricto de lo canónico, de lo perfecto que se quiebra. Fin de la cita. No sabemos si Scholem contaba a Benjamin entre los lectores que interpretaban de este modo a Kafka, pero desde luego el pensador berlinés resaltó esta dimensión de fracaso de la literatura kafkiana en su relación con la doctrina. Parece en todo caso que la opinión de Scholem sobre la interpretación de Kafka por parte de su amigo cambió con el paso de los años. De algún modo, el estudioso de la cábala pareció aproximarse a dicha interpretación, por ejemplo, en una conferencia pronunciada en 1964 en el propio Instituto de Investigación Social. De esta conferencia, que está publicada en los nombres secretos de Walter Benjamin, con el título Walter Benjamin, de esta conferencia, cabe extraer la idea de que el ensayo de Benjamin sobre Kafka es paradigmático en lo que se refiere al entrecruzamiento de las dos direcciones que, según Scholem, tomó el genio metafísico de ese amigo de toda una vida que fue Benjamin. La filosofía del lenguaje y la filosofía de la historia, en la forma de una crítica literaria que es al mismo tiempo crítica social. La vestidura materialista, que en todo caso no aparece en el Kafka, solo disimularía el carácter metafísico del pensamiento y de las interpretaciones de Benjamin según Scholem. Le vuelvo a citar, en este caso a Scholem. Sus consideraciones son las propias de un teólogo que se ha pasado a lo profano. Sin embargo, estas ya nunca aparecerán intactas. Benjamin las traduce al idioma del materialismo histórico. Fin de la cita. Lo teológico en Benjamin se vincula ante todo con dos categorías que surgen de manera reiterada en sus textos y como se ha visto también en el Kafka, dice Scholem. Por un lado, la revelación, la idea de la Torá, la representación de la doctrina y de los textos sagrados en general, el cristianismo y la redención. Al final de esta conferencia, Scholem insiste en el carácter judío de la interpretación benjaminiana de Kafka. Lo cito. Los incansables esfuerzos de Benjamin para comprender a Kafka se encuentran totalmente bajo la inspiración judía y nunca echan mano de la terminología dialéctica materialista. Los conceptos de justicia, de estudio de la doctrina y de interpretación están introducidos y desarrollados aquí como conceptos judíos. Benjamin veía el giro negativo que sufrían las categorías judías en el mundo de Kafka, donde no hay ningún contenido doctrinal positivo, sino tan solo una promesa absolutamente utópica, esto es, todavía informulable para un mundo que ya no es contemporáneo, en tanto que para nosotros mismos solamente existen los procedimientos de una ley ya imposible de ser descifrada y que se han vuelto objeto puro de la mirada de Kafka. Benjamin sabía que en Kafka poseemos la teología negativa de un judaísmo que no resulta menos intenso por haber perdido la revelación como un positivo. Fin de la cita. Finalmente, en las últimas líneas de este homenaje a Benjamin,
Scholem destaca la importancia de la idea de la memoria. Nos remite para ello al último parágrafo cronológicamente fijable de su obra, la obra de Benjamin, una verdadera confessio in extremis, a saber, ese apéndice B sobre el concepto de historia, en el que Benjamin se refiere, a propósito de la relación del judaísmo con el tiempo, basada en la memoria, a la pequeña puerta por la cual podía entrar el Mesías. Al margen de la similitud de esta célebre fórmula con aquella otra antes de justicia, me gustaría terminar esta intervención llamando la atención precisamente sobre la importancia del olvido y la memoria para la interpretación de la obra kafkiana por Benjamin, respecto de lo cual debe tenerse en cuenta lo expuesto, como decía al comienzo, en El narrador de 1936, donde se afirma que la memoria es elemento inspirador de la narración. Del olvido, dice Benjamin en su Kafka, que sopla una tormenta, Ein Sturm, tormenta que, como se sabe, tempestad, que como se sabe sobre el concepto de historia, Benjamin identificará con el progreso. Del estudio allí, en el Kafka, como de la memoria representada por el ángel de la historia en las tesis, las llamadas tesis, afirma Benjamin que se vuelve contra la tempestad. La obra de Kafka está llena de configuraciones del olvido, afirmó Benjamin en 1931, mientras que el más religioso de los hombres, Sancho Panza, en su interpretación kafkiana, no necesitaba olvidar nada. Y ya en el ensayo del 34 leemos que el olvido es el receptáculo desde el que el mundo intermedio de las historias de Kafka, ese mundo de la revelación en negativo, frente al Vorwelt mítico de la culpa originaria y el eterno Überwelt de la redención o de la justicia, el olvido es el receptáculo desde el que el mundo intermedio de las historias de Kafka va saliendo a la luz. Fin de la cita. Se diría entonces que de lo que se trata en Kafka, según Benjamin, es de traer a la memoria ese origen remoto, el pecado hereditario por el que se nos juzga. La propia narración de las historias en Kafka cumple ese cometido, como lo cumple quien cepilla la historia contrapelo y trae a la memoria la tradición de los oprimidos, es decir, la catástrofe de la historia. De hecho, el narrador se distingue del novelista tanto como del historiador. El narrador, como narrador de historias, es el cronista, que en figuras como Kafka adopta una forma secularizada. Cito un pasaje precisamente del narrador sobre esta cuestión. El historiador trata de explicar de un modo u otro los acontecimientos. De esto se habla por extenso también en las tesis, ¿verdad? No puede conformarse en ningún caso con presentarlos solo como muestras del curso del mundo. Y eso es justamente lo que hace el cronista. El lugar de la explicación y la demostración lo ocupa la interpretación, que nada tiene que ver con la cadena de acontecimientos, sino con su modo de integrarse dentro del gran curso inescrutable del mundo. Y resulta igual que dicho curso sea una historia de la salvación, como ocurre en el caso de los cronistas medievales, que para Benjamin son representantes clásicos de los narradores. Resulta igual que dicho curso, repito, sea una historia de la salvación, que sea un proceso natural. El cronista queda conservado en el narrador en el seno de una forma nueva, una que está secularizada, por decirlo ahora de este modo. El cronista en su forma religiosa y el narrador, con su orientación profana, participan a tal punto en esta obra que en algunas de sus narraciones apenas sí podríamos decir si la trama en la que se nos presentan es la dorada trama de una visión religiosa del mundo de las cosas, o bien si es la multicolor de una visión profana de ese mismo curso de las cosas. Fin de la cita. El vínculo, que como se ve, en opinión, cabe establecer entre la concepción benjaminiana de la historia y de la narración, ejemplificada en Kafka, refuerza la idea de que también en la interpretación benjaminiana de la literatura kafkiana resuenan ecos tanto místicos como políticos, aunque Scholem no esté de acuerdo con esto.
Del mismo modo, tampoco Benjamin habría encontrado en Kafka solamente lo judío, sino, de hecho, como afirma en el ensayo del 34, el fondo de ambos pueblos, del alemán como del judío. ¿Acaso porque ambos, de algún modo, compartían un mismo destino? Por recordar en este caso precisamente un mismo destino. Por recordar en este caso unas palabras de Helmut Plessner. Ese destino sería, según Plessner, el de ser testigos de un mundo pasado que ha desaparecido y garantes al mismo tiempo de un orden mundial todavía por venir. El destino de estar ante la ley, a las puertas de una justificación que permanece, sin embargo, siempre fuera de su alcance, o el destino, en definitiva, de una culpa irredimible. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.